La gracia. 41 años de matrimonio me enseñaron una sola cosa sobre la traición: nunca llama a la puerta. Simplemente entra con la apariencia de un miembro de la familia. Me llamo Charles Greenberg. Tengo 68 años y he pasado casi todos ellos en el agua de una forma u otra, primero de niño, cuando no podía permitirse un barco propio, y después como un hombre que fundó una empresa que, en cambio, permitió que miles de personas más disfrutaran del agua. Greenberg Boatworks comenzó con un solo amarre alquilado en el puerto deportivo de Traverse City, una mesa plegable y una lata de café llena de tornillos de latón. 40 años después, son 4 puertos deportivos con servicio completo que se extienden a lo largo de la costa de la bahía de Grand Traverse, desde Elk Rapids hasta Charlevoix, y un taller de construcción de barcos que todavía hoy fabrica lanchas rápidas de madera a mano para personas que entienden que algunas cosas no deberían estar hechas de fibra de vidrio. Mi esposa, Eleanor, fue la razón por la que todo esto funcionó. Yo construí el negocio. Ella construyó el hogar que hizo que el negocio valiera la pena. Y hace 9 meses, un domingo por la mañana que empezó como cualquier otro domingo de mi vida, la encontré en el suelo de la cocina. Los médicos lo diagnosticaron como un aneurisma cerebral, sin previo aviso, sin síntomas. Estaba aquí un sábado por la noche, riéndose de algo en la televisión. Se fue antes de que terminara de prepararse el café del domingo. Aún no lo sabía, pero aquella mañana de domingo resultaría ser solo la primera vez que mi mundo se derrumbaría por completo. No sería la última. Lo único que Eleanor dejó atrás y que aún podía tocar estaba en el cobertizo para botes detrás de nuestra casa en la península de Old Mission, un Crestcraft Capri de 1958, casco de caoba, detalles cromados, el tipo de bote que ya no se construye porque nadie tiene paciencia para ello. Eleanor compró los restos del bote en una subasta de bienes hace 25 años por $400 y luego dedicó cada hora libre del siguiente cuarto de siglo a restaurarlo. Consiguió los herrajes originales en un desguace de Wisconsin. Cepilló a mano las costillas de repuesto con roble blanco que ella misma curó. Quitó 7 capas de barniz en mal estado con nada más que una pistola de calor, una espátula y un lenguaje que nunca le enseñé. Ella llamó al barco La Gracia. Todos los demás en la península simplemente la llamaban el barco de Eleanor, porque nunca hubo duda de a quién pertenecía. Desde que falleció, casi todas las mañanas, antes de que abriera la tienda, iba caminando hasta la caseta de botes. Me sentaba en el gres con mi café y simplemente respiraba el aroma a barniz, cedro y algo debajo que, lo juro, seguía siendo ella. Era el único lugar del mundo donde su ausencia no se sentía tan intensamente. Esa mañana de lunes, con una taza de café en la mano, abrí la puerta del cobertizo para botes y me detuve tan bruscamente que casi se me cae la taza. El elevador estaba vacío. El lugar donde había estado el Gres durante las últimas 2 décadas no contenía más que un charco de agua de sentina fresca y un rectángulo de hormigón limpio donde 25 años de polvo no habían tenido tiempo de asentarse. El barco había desaparecido. Lo primero que pensé fue en un robo. Lo segundo, una vez que el pánico se disipó lo suficiente como para que volviera la lógica, fue que el robo no tenía sentido. La puerta del cobertizo para botes estaba cerrada con llave, como siempre. Ni cristales rotos, ni bisagras forzadas. La cámara de seguridad que Eleanor insistió en que instaláramos después de un robo en la casa de al lado no había grabado nada más que un muelle vacío a las 3 de la mañana, y luego, a las 11, un hueco. Alguien había cortado la señal. Alguien que sabía dónde estaba la caja de conexiones. Solo 3 personas en el mundo tenían la llave de esa caseta para botes y el código del sistema de cámaras: yo, Frank Delgado, nuestro cuidador de toda la vida, que actualmente está de pesca en la península superior con el teléfono apagado, y mi hijo. Me dije a mí mismo que había una explicación. Me dije muchas cosas esa mañana que resultaron ser falsas. Más tarde, cuando el susto pasó lo suficiente como para poder pensar con claridad, no me costó entender el aspecto práctico. Chandler tenía su propio remolque para botes, del tipo que usaba cada verano para su lancha, y conocía nuestra rampa privada mejor que nadie fuera de la familia. No tuvo que romper nada. Entró con su propia llave,
bajó el remolque antes del amanecer, sacó la grez de su soporte con el cabrestante y se marchó antes de que los pájaros empezaran a cantar en la casa de al lado. Higgins había mencionado que recibiría la mercancía la tarde anterior, lo que significaba que Taylor había cargado un barco, lo había remolcado durante casi una hora por la península hasta Charlevoix, había cerrado la venta y había regresado justo a tiempo para empacar para un vuelo transatlántico, todo en un lapso de tiempo increíblemente ajustado. Nadie se mueve con tanta rapidez y eficiencia a menos que haya planificado todo con días de antelación. Me temblaban tanto las manos que necesité 2 intentos para desbloquear el teléfono y llamar a Taylor. Contestó al cuarto timbrazo, y en cuanto oí el ruido de fondo, los anuncios monótonos y con eco, el arrastrar de las maletas de cientos de desconocidos, supe que no estaba cerca de Traverse City. Hola, papá. Estoy un poco ocupado ahora mismo. ¿Dónde estás, Taylor? En realidad, en el aeropuerto Charlie Capital. Embarcamos en 20 minutos. ¿Dónde está el barco de tu madre? Hubo una pausa. No de culpabilidad, sino de fastidio, como si hubiera interrumpido algo importante para preguntar sobre un detalle que no debería haber importado. Vale, no te asustes. ¿Dónde está? Lo vendí. Higgins me lo compró ayer. Me dio un precio justo. Todos contentos. Las palabras me cayeron como un pilote de muelle sobre el pecho. Tuve que apoyar la mano libre sobre el banco de trabajo para no caerme. ¿Vendiste el barco de tu madre, Taylor? Mamá lleva casi un año fuera, papá. Ese barco estaba ahí parado en un cobertizo acumulando polvo y consumiendo el dinero del seguro. No le sirve de nada a nadie pudrirse en un cobertizo para botes. Ese barco representó 25 años de su vida. No era tuyo para venderlo. Técnicamente, al final será mío, ¿no? Soy el único hijo que tienes. Simplemente adelanté un poco los plazos. Sonó una campanilla de embarque a sus espaldas y él alzó la voz por encima del sonido, con total naturalidad. Mira, Megan lo ha pasado muy mal desde el funeral. Necesita este viaje. En primera clase, todo. Lo hice por ella. Siempre dices que la familia es lo primero. Yo solo estoy haciendo lo mismo que tú. Casi me río. No tenía nada de gracioso. Megan no había llorado ni una sola vez en el funeral de Eleanor. Se pasó la recepción quejándose de que el pollo del catering estaba seco. Papá, supéralo. Es un barco. Hablaremos cuando lleguemos a tierra. Y la línea se cortó. Me quedé en aquella caseta de botes vacía, con el teléfono aún pegado a la oreja, sin escuchar nada. Y algo frío y muy claro se instaló en mi pecho, donde un minuto antes había estado el pánico. Porque esto es lo que pasa cuando diriges una empresa durante 40 años, aprendes a detectar una historia que no cuadra antes incluso de poder explicar por qué. Un viaje de primera clase a Europa para 2 personas, incluso uno extravagante, ronda los $35,000, quizás $40,000, si Megan reservara todas las suites disponibles. Yo sabía exactamente cuánto valía el Grace, porque Eleanor y yo lo habíamos tasado para la cláusula adicional del seguro hace 3 años. Un Crestcraft Capri de 1958 completamente restaurado y con todas sus piezas originales en ese estado no se vende por $40,000. Se vende por cerca de $300,000, y para el coleccionista adecuado, incluso más. Tyler era arrogante. Podía ser tan insensible con los sentimientos ajenos que, a mis 39 años, todavía me sorprendía. Pero no era tonto, y jamás en su vida había dejado $260,000 sobre una mesa. El viaje no era la razón. El viaje era la tapadera. Y yo aún no tenía ni idea de lo profunda que era la verdadera historia. Seguía allí de pie, haciendo esos cálculos matemáticos, cuando mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido, prefijo de Charlevoix. Señor Greenberg, Walter Higgins, de Higgins Classic Boat Brokerage. Su voz tenía un tono cortante que no me gustó. Ayer le compré un barco a tu hijo. El Capri. Lo sé. Él me lo dijo. Señor, tiene que venir hoy mismo, si le es posible.
Hay algo que su esposa dejó dentro del barco, y creo que necesita verlo antes de que haga cualquier otra cosa con esto. ¿Cómo consiguió mi número, señor Higgins? ¿Y cómo es posible que un corredor de bolsa entregue esa cantidad de dinero sin confirmar a quién se lo está entregando? No lo recibió todo. Ni de cerca, y no lo va a recibir. La práctica habitual para cualquier cantidad superior a $50,000 en la que interviene un poder notarial es la siguiente: yo hago un depósito, retengo el resto en fideicomiso y no libero ni un centavo del saldo hasta que el título de propiedad pase la verificación estatal y lo tenga en mi poder durante 30 días. Ese Capri sigue registrado a su nombre y al de la señora Eleanor Greenberg. Nunca se cambió a nombre de su hijo. Él se presentó con una carta, supuestamente notariada, supuestamente firmada por usted, y una licencia que coincidía con el apellido familiar. Parecía lo suficientemente legal para un cheque de depósito. Pero no lo suficientemente legal como para que yo le transfiriera $260,000 a un desconocido, con o sin poder notarial. Eso no es precaución, señor. Así es como funciona el papeleo en un barco como este. Su nombre estaba ahí mismo en el registro, y en este negocio, todo el mundo en esta bahía sabe quién es Charles Greenberg. Me tomó 2 minutos encontrar el número de su oficina. De todas formas, iba a llamarlo antes de gastar un centavo más. Y entonces encontré lo que su esposa escondió detrás del tablero, y hoy dejó de tratarse de papeleo. Un depósito, no la venta. Lo que Taylor se llevó en la puerta del aeropuerto no era el valor real del barco. Era justo el dinero suficiente para pagar 2 billetes de avión, y el resto estaba bloqueado en una cuenta de garantía bloqueada desde el momento en que contesté el teléfono. Y esa carta tenía mi nombre. Yo no había firmado nada. No me habían pedido que firmara nada. Lo que Taylor le entregó no era real, y Walter Higgins me lo acababa de decir sin que ninguno de los dos dijera la palabra falsificado aún en voz alta. ¿Qué dejó? Prefiero mostrártelo que decírtelo por teléfono. Pero señor Greenberg, sea lo que sea que su hijo le haya contado sobre por qué vendió este barco, no creo que esa sea la verdadera razón. Encontré una caja metálica, sujeta con bridas, debajo del tablero, detrás del panel de instrumentos. Alguien la escondió muy bien. No estaba destinada a ser encontrada por nadie más que por su esposa. No recuerdo haber colgado el teléfono. No recuerdo el viaje de 40 minutos por la península hasta Charlevoix. Lo que sí recuerdo es estar en el taller de Walter Higgins 40 minutos después, mirando una pequeña caja fuerte ignífuga abierta sobre su mesa de trabajo. Y dentro, una memoria USB, una pila de papeles doblados sujetos con una goma elástica quebradiza por el paso del tiempo, y un cuaderno de espiral con una letra que habría reconocido en cualquier parte del mundo. La letra de Eleanor. Casi no te llamo, dijo Walter, frotándose la nuca. Pensé que solo eran papeles viejos. Pero entonces abrí el cuaderno. Lo tomé con manos que no estaban del todo firmes. La primera página estaba fechada hacía poco más de 2 años, meses antes de la muerte de Eleanor. Y la primera línea decía: si alguien que no sea yo encuentra esto, algo ya ha salido mal y Charles necesita saberlo todo. Levanté la vista hacia Walter. Me observaba con la expresión atenta y comprensiva de un hombre que ya sospechaba que le había entregado una bomba a un viudo. Señor Higgins, intenté mantener la voz lo más firme posible, necesito que conserve este barco. No lo venda. No lo mueva. No lo toque. Pagaré lo que sea necesario para que se quede aquí. Señor, ya me lo imaginaba, dijo, señalando con la cabeza el cuaderno que tenía en las manos. Sea lo que sea que contenga, espero que no sea tan malo como parece. Fue peor. Bienvenidos de nuevo a Dulce Venganza Familiar. Preparen sus bocadillos, pónganse cómodos y recuerden, los personajes de estas historias tuvieron todas las oportunidades para portarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y no olviden suscribirse. Les va a encantar. Estuve sentado en la cabina de mi camioneta en el estacionamiento de Walter Higgins durante casi 1 hora, leyendo la letra de mi difunta esposa a la luz del tablero. Cuando terminé, comprendí 2 cosas con total claridad.
La primera era que Eleanor sabía que algo andaba mal en Greenberg Boatworks mucho antes que yo. La segunda era que, fuera lo que fuese, iba mucho más allá de la venta de un barco en la puerta de embarque de un aeropuerto. El cuaderno no era un diario. Era un libro de contabilidad, fechas, cifras en dólares, iniciales en lugar de nombres completos en algunos lugares, como si aún no estuviera del todo segura de en quién podía confiar para escribir con claridad. Pagos a una cuenta de proveedor que no correspondía a ningún proveedor real. Un patrón de facturas de nuestras sucursales de Charlevoix y Elk Rapids que se disparaban cada trimestre y luego se corregían discretamente antes de la auditoría anual. Y entretejidas entre los números, en los márgenes, sus propias observaciones en tinta azul, no cuadra. Le pregunté a SR sobre la discrepancia. Me dio una historia sobre un fallo de software. No me lo creo. Voy a revisar yo mismo los extractos de los últimos 3 años. SR, mi vicepresidente de operaciones durante los últimos 12 años, un hombre llamado Scott Ramsey. Yo mismo lo contraté. Fui su padrino de boda. Le confié las llaves de 4 puertos deportivos y de cada dólar que se movía en ellos. La última anotación en el cuaderno estaba fechada 11 días antes de la muerte de Eleanor. Decía, encontré las transferencias bancarias. Cuentas de las Islas Caimán. Scott no actúa solo. Hay una segunda firma en la autorización, y no es la suya. Habla con Charles el domingo. Todo está en la memoria USB. No dejes que esto se pierda para siempre. Leí esa última línea 4 veces antes de poder creer lo que decía. Ella lo había encontrado. Lo había encontrado todo días antes de morir. Y nunca tuvo la oportunidad de contármelo. Quienquiera que fuera el dueño de la segunda firma, se había pasado 9 meses actuando como si el dinero, y el silencio, fueran suyos. A mi teléfono aún le quedaba una raya de batería cuando llamé a Cynthia Blackburn, mi abogada y la mejor amiga de Eleanor fuera de la familia. Eran casi las 9 de la noche. Contestó al segundo timbrazo, como siempre hacía conmigo, y le conté todo, la caseta vacía para botes, la llamada desde el aeropuerto, la caja fuerte, el cuaderno, las iniciales SR y la segunda firma que Eleanor nunca llegó a pronunciar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Cynthia volviera a hablar, y su voz se había vuelto monótona y cautelosa, como solo ocurría cuando estaba realmente preocupada. Charles, escúchame. No llames a Scott. No llames a Taylor. No le digas a nadie en la empresa que algo anda mal. Lleva esa memoria USB a un perito contable de mi confianza antes de que salga el sol mañana y averigüemos hasta dónde llega esto antes de que alguien tenga la oportunidad de destruir un solo archivo. Cynthia, si Eleanor encontró esto 11 días antes de morir. Sé lo que estás pensando. No te precipites todavía. No tenemos pruebas de nada, salvo que tu esposa sospechaba de fraude. Busquemos pruebas antes de enfadarnos. Si te enfadas, te demandan. Si tienes pruebas, obtienes justicia. Me quedé sentada en aquel taxi oscuro un buen rato después de colgar, con la libreta sobre el asiento del copiloto, como si aún pudiera hablar si esperaba lo suficiente. Sobre el agua, las luces de Charlevoix se encendían una a una. Y en algún lugar del Atlántico, mi hijo y su esposa estaban a 35.000 pies de altura, bebiendo champán con el dinero robado de un barco, sin tener ni idea de que la tierra en casa se había abierto bajo nuestros pies. Todavía no tenía nombre para esa segunda firma. Solo una corazonada que no quería confirmar. Y aún no tenía ni idea de que, cuando finalmente apareciera el nombre, la persona que realmente había sacado las mayores sumas de dinero del país no sería la que más temía. A la mañana siguiente, tenía un nombre en una hoja de cálculo donde debería haber una firma, y aún no podía creerlo. La contadora forense de Cynthia, una mujer perspicaz y pragmática llamada Rebecca Chan, nos recibió en la oficina de Cynthia a las 7 de la mañana con la memoria USB ya cargada en una computadora portátil que no se separó de ella. Le tomó menos de 3 horas exponer, con datos fríos e irrefutables, exactamente lo que mi esposa había descubierto.
Durante poco más de 3 años, se habían estado desviando fondos discretamente de las cuentas de los puertos deportivos de Charlevoix y Elk Rapids a través de un proveedor fantasma llamado North Shore Marine Supply, una empresa que, por lo que Rebecca pudo averiguar, existía solo en el papel y en una cuenta bancaria en las Islas Caimán. La autorización de Scott Ramsey aparecía en casi todas las facturas. Y en las autorizaciones de transferencia bancaria, las que requerían una segunda firma ejecutiva por encima de cierta cantidad, ahí estaba, claramente visible en la pantalla, Tyler Greenberg. Rebecca me miró a la cara como quien mira a un hombre que está demasiado cerca de un precipicio. No con mala intención. Tiene autoridad para firmar en la cuenta corporativa desde que empezó como gerente regional hace 4 años. Señor Greenberg, quiero dejarle claro antes de que saque conclusiones precipitadas, una firma no significa automáticamente que supiera lo que firmaba. Algunos ejecutivos firman lo que les ponen delante sin leerlo todo. Apreté la mandíbula. Mi hijo lo lee todo. Negoció su propio plan de distribución del fideicomiso cuando tenía 26 años. No firma nada sin leerlo. Cynthia me puso una mano en el brazo. Entonces averigüemos con certeza antes de decirle una palabra más. Si está involucrado, lo manejaremos como corresponde. Si no lo está, lo protegeremos. Una pequeña y obstinada parte de mí aún albergaba la esperanza de que Rebecca estuviera equivocada. Esa parte de mí se hacía más pequeña con cada hora que pasaba. Rebecca dedicó el resto de ese día y casi todo el siguiente a rastrear el dinero, y la imagen que se formó fue peor que un fraude motivado únicamente por la avaricia. Fue un fraude perpetrado con paciencia, durante años, por alguien que entendía a la perfección nuestro sistema contable, porque yo misma lo había capacitado. Al principio, se trataba de pequeñas cantidades, fáciles de justificar como errores de redondeo y sobrecargos a proveedores, y luego de cantidades mayores una vez que nadie investigaba. Una vez que Rebecca terminó de rastrear cada conexión, el total ascendió a poco más de $2,1 millones a lo largo de 3 años, canalizados a través de cuentas de Northshore, una a nombre de Scott Ramsey y otra a nombre de una sociedad holding registrada en una dirección de Grand Rapids que, tras un día de investigación, resultó estar vinculada a Megan. No a Tyler. Tu nuera abrió la segunda cuenta hace 18 meses, dijo Rebecca, deslizando una copia impresa sobre la mesa. Agente registrado, tasas de registro, todo. Ella fue quien gestionó las transferencias más grandes al extranjero. Me recosté en la silla y pensé en todas las cenas familiares donde Megan había desviado la conversación hacia las vacaciones que deberíamos tomar juntos. Cada vez que había mencionado, con demasiada naturalidad, lo ajustado que estaba el sueldo de gerente regional de Tyler, aunque yo sabía perfectamente cuál era ese sueldo. Pensé en cómo lloró en el funeral de Eleanor, justo el tiempo que tardaron en darse cuenta de que estaba llorando, ni un segundo más. Todavía no lo sabía, pero Megan no era la guinda del pastel de este plan. Ella era quien horneaba todo el pastel. Tyler y Megan aterrizaron de vuelta en Michigan al 5º día, con jet lag y bronceados, con una maleta llena de compras libres de impuestos y sin la menor idea de lo que les esperaba. Les pedí que vinieran a casa esa noche, le dije a Tyler que quería hablar del barco, nada más. Mantuve un tono de voz firme. Guardé silencio hasta que llegó el momento de cerrar la puerta. Cynthia estaba sentada en la habitación contigua con la puerta entreabierta, una grabadora encendida según sus instrucciones y el informe completo de Rebecca en una carpeta sobre la mesa de la cocina. Tyler entró primero, bronceado y relajado, hablando ya antes de cruzar la puerta. Papá, antes de que empieces, sé que lo del barco fue un poco inoportuno, pero ya te expliqué por qué. Siéntate, Tyler. Algo en mi voz lo interrumpió a mitad de la frase. Megan lo siguió, revisando su teléfono, casi sin levantar la vista. Mantuve la vista fija en Tyler. Quiero hablar sobre North Shore Marine Supply. La habitación quedó en completo silencio. El pulgar de Megan dejó de moverse sobre la pantalla. Nunca había oído hablar de eso, respondió Tyler, demasiado rápido.
Eso es interesante, porque su firma aparece en 11 autorizaciones de transferencia bancaria que enviaron dinero de la empresa a una cuenta de North Shore Marine Supply en las Islas Caimán durante los últimos 3 años. 2,1 millones de dólares, más o menos. Papá, firmo 100 cosas a la semana. Si Scott me pone algo delante. No lo hagas. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. No hagas eso. No conviertas esto en un asunto de los papeles de Scott. Tu madre los encontró antes de morir, Tyler. Lo anotó todo, fechas, números, tus iniciales justo al lado de las de Scott. Tenía pensado contármelo ese mismo domingo por la mañana. Ese mismo domingo la encontré en el suelo de la cocina. Nunca tuvo la oportunidad porque el aneurisma se la llevó primero. El rostro de Megan se había puesto del color de un papel viejo. Tyler abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y la segunda cuenta, continué, con la voz más firme de lo que me sentía, la que recibió las mayores transferencias, esa no está registrada a nombre de Scott. Está registrada a nombre de una sociedad holding que tú registraste, Megan. Hace 18 meses. En Grand Rapids. Quiero que entiendas algo sobre aquel momento. He negociado contratos de fabricación de barcos por un valor superior a la fortuna total de mi hijo sin que mi pulso se inmutara. En aquella cocina, viendo cómo el rostro de mi nuera se desmoronaba en tiempo real, me temblaban tanto las manos que tuve que apoyarlas con fuerza sobre la mesa. Papá, escucha, empezó Tyler. No quiero oír otra mentira en esta casa, dije, apoyando las palmas de las manos sobre la mesa. Ni una más. Tu madre pasó 25 años restaurando un barco con sus propias manos, y tú falsificaste un poder notarial para venderlo en una tarde y así poder comprar billetes de avión con dinero que ya llevabas 3 años robando. Lárgate de mi casa. Los dos. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. No puedes simplemente. Construye esta empresa a partir de una mesa plegable y una lata de café, Tyler. Puedo hacerlo sin duda alguna. Se marcharon. Me quedé sentada sola en la cocina un buen rato después de que se cerrara la puerta, escuchando el silencio como quien escucha una herida para ver su gravedad. Pensé que esa confrontación había sido lo más difícil. También me equivoqué. Lo más difícil aún estaba a 3 semanas de distancia, y vendría de la boca de Scott Ramsey, no de la de mi hijo. Al 6º día, me enfrenté a Scott Ramsey en su propia oficina, con Cynthia a mi lado y el historial financiero completo de Rebecca impreso sobre el escritorio, entre nosotras, como una pistola cargada. Esperaba una negación. Esperaba enfado. En cambio, lo que obtuve fue algo parecido al alivio, como un hombre que suelta un peso que ha cargado durante tanto tiempo que sus hombros han olvidado cómo mantenerse rectos. Scott evitó mirarme a los ojos. Tu hijo vino a verme hace 4 años, recién ascendido a gerente regional, quejándose de lo ajustado que era su sueldo en comparación con lo que creía merecer como tu único hijo. Megan tenía gustos caros, y Tyler estaba resentido por haber recibido un título sin el dinero que le correspondía. Le dije que no era mi problema. Se frotó la cara con ambas manos. Volvió un mes después con la idea del proveedor de contenedores ya elaborada. North Shore. Dijo que sería pequeño, discreto, que nadie se fijaría. Debería haber ido a tu oficina ese mismo día y contártelo todo. Dios sabe que debería haberlo hecho. En cambio, dejé que me convenciera para que me llevara a una parte. Y una vez dentro, Charles, ya no hay vuelta atrás. No hay escapatoria. Mi esposa lo encontró. Dejé que esas palabras resonaran en la habitación un momento. Lo encontró 11 días antes de morir. Y pensaba contármelo un domingo. Nunca tuvo la oportunidad. El rostro de Scott palideció. No lo sabía. Te lo juro, Charles. No sabía que Eleanor había encontrado nada. ¿Lo hizo Tyler? Un largo silencio. No lo sé. Pero sé que empezó a acelerar los trámites unas 3 semanas antes de que ella falleciera. Siempre pensé que simplemente se estaba volviendo más ambicioso. Ahora me pregunto si sabía que se le estaba acabando el tiempo.
Quisiera decirte que esa frase no me afectó en absoluto. Eso sería mentira. Quisiera decirte que no pasé toda la noche preguntándome si mi propio hijo había visto a su madre empezar a desenmascarar el fraude que él estaba cometiendo y, simplemente, había decidido acelerar en lugar de detenerse. Pasé cada hora de esa noche preguntándome precisamente eso, y nunca he encontrado una respuesta con la que pueda vivir. El informe forense completo de Rebecca llegó a la Fiscalía de los Estados Unidos el 9º día. Cynthia llamó en cuanto vio transferencias bancarias desde las Islas Caimán en el expediente. El fraude electrónico internacional no suele ser un asunto local por mucho tiempo. Cynthia ya había congelado todas las cuentas a las que Taylor y Megan tenían acceso en la empresa, los había excluido del seguro corporativo y había comenzado los trámites para eliminar a Taylor como beneficiario tanto del fideicomiso familiar como, eventualmente, de mi testamento. Scott renunció antes de que yo tuviera la oportunidad de despedirlo y cooperó plenamente con los investigadores desde el momento en que llegaron las citaciones, lo que, según me dijo Cynthia sin rodeos, probablemente era lo único que lo separaba de una sentencia el doble de larga que la que finalmente recibiría. Tyler y Megan contrataron a su propio abogado, un joven y astuto litigante de Grand Rapids, quien intentó durante aproximadamente una semana argumentar que todo era un malentendido contable exagerado por un padre afligido. Ese argumento duró exactamente lo que les tomó a los fiscales federales presentar 11 autorizaciones de transferencias bancarias con la firma de Taylor, un poder notarial falsificado utilizado para venderme el Grace, una empresa fantasma registrada a nombre de Megan y un libro de contabilidad manuscrito de una mujer fallecida, fechado semanas antes de su muerte, presentado como prueba con una cadena de custodia que iba directamente desde el compartimento oculto del tablero de un barco hasta la sala del tribunal. Sentada en esa cocina la noche en que eché a mi hijo de casa, no tenía ni idea de que lo más duro de todo aquello aún estaba por llegar. No era el fraude. Era ver cómo un tribunal decidía, con un lenguaje jurídico frío, cuántos miembros de mi familia me quedaban. Para cuando el caso llegó a juicio, habían pasado 6 meses desde que encontré una caseta para botes vacía un lunes por la mañana, y yo había envejecido en cada uno de esos meses. Scott Ramsay aceptó un acuerdo de culpabilidad anticipado, cooperando plenamente a cambio de una sentencia reducida, 3 años en una instalación federal, con la restitución ordenada de la porción de los fondos robados que pudiera rastrearse hasta cuentas que él controlaba directamente. Me miró exactamente una vez durante su audiencia de sentencia, al otro lado de una sala de audiencia sumida en un silencio sepulcral, y articuló las palabras, lo lamento, le creí. No cambió nada. El caso de Taylor y Megan llegó hasta el final. Un juicio conjurado, 6 días de testimonios, Rebecca Chen guiando a 12 desconocidos a través de 3 años de transferencias bancarias con la paciencia de una maestra, y el cuaderno de Eleanor presentado como prueba a su letra proyectada en una pantalla en una sala del tribunal que nunca llegó a ver. Estuve sentada en la galería todos los días. Taylor nunca se giró para mirarme. Megan me miró una sola vez, el último día, con una expresión que aún no logro describir del todo, no era remordimiento, ni ira, sino algo más cercano a la incredulidad de que todo esto le hubiera sucedido. El jurado tardó 4 horas en declarar los culpables a ambos de fraude electrónico, conspiración, lavado de dinero y falsificación. La jueza, una mujer severa que ya no tenía paciencia para excusas cuando llegó el momento de la sentencia, condenó a Taylor a 7 años en una prisión federal y a Megan a 9, citando la sociedad Holding Offshore que Megan había estructurado personalmente, la que lavó las mayores transferencias, como prueba de una actuación más calculada y consciente de lo que una simple firma podía demostrar, a pesar de que su participación directa había comenzado más tarde que la de su marido. Ver a mi hijo de pie en un juzgado, con el traje que le compré para su graduación universitaria, escuchar a un desconocido con toga negra decirle cuántos años de su vida había sacrificado por la venta de un barco y una fortuna robada, es un momento que no puedo describir como he descrito ningún otro en esta historia. Hay silencios indescriptibles. Ese se quedó conmigo en el pecho durante mucho tiempo y se negó a irse. La orden de restitución recuperó poco más de 1.090.000 de los 2 millones originales robados. La mayor parte se recuperó de las cuentas offshore congeladas antes de que los abogados de Megan pudieran terminar de argumentar sobre la jurisdicción.
No quería que ese dinero volviera a la cuenta operativa de la empresa como si nada hubiera pasado. Eleanor merecía algo mejor. Así que, trabajando con Cynthia y una pequeña junta de médicos locales, utilicé los fondos recuperados para establecer la Fundación Eleanor Greenberg para la investigación y concientización sobre aneurismas, con sede aquí mismo en Traverse City, financiando programas de detección temprana en 3 hospitales regionales y becas de investigación destinadas a detectar precisamente el tipo de señales de alerta silenciosas y asintomáticas que me la arrebataron un sábado, por la noche cualquiera. Su nombre ahora figura en el equipo del hospital en lugar de en los documentos de una empresa fantasma. Sentí que ese era el único final justo para ese dinero. En cuanto a Greenberg Board Works, el fraude dejó al descubierto una corrupción que no había detectado. Contraté a una firma de auditoría externa para revisar todas las cuentas de los 4 puertos deportivos, reemplacé a la mitad del equipo directivo y, esta vez, no contraté a nadie de fuera para cubrir esos puestos. Promoví a los empleados de los muelles, mecánicos, estibadores, personas que habían dedicado 15 o 20 años a construir y mantener los barcos en lugar de gestionar hojas de cálculo. El negocio ahora funciona de forma más eficiente y, sinceramente, funciona mejor. La lealtad, forjada a lo largo de décadas de duro trabajo, resultó valer más que cualquier currículum con un membrete elegante. Quisiera decirles que la historia termina ahí, de forma limpia y ordenada. Pero no es así. No del todo. Algunas historias no tienen un final perfecto, y he aprendido que fingir lo contrario no le hace ningún favor a nadie. Tyler me escribe a veces desde el centro. He leído todas sus cartas. Todavía no he contestado ninguna. No sé si lo haré alguna vez, y he aceptado, aunque con cierta inquietud, esa incertidumbre. El duelo y la traición no siguen el mismo ritmo, y no voy a forzar ninguno de los dos solo para que el final sea más agradable para nadie, incluyéndome a mí misma. Lo que sí hice, una noche despejada, aproximadamente un mes después de que terminara el juicio, fue conducir hasta Higgins Classic Boat Brokerage en Charlevoix y recomprar el Grace. Walter había cumplido su palabra y lo había conservado todo el tiempo, rechazando 3 ofertas distintas de coleccionistas porque, según él, algunos barcos no están realmente a la venta, sin importar lo que digan los papeles. Le pagué un precio justo por las molestias y lo remolqué yo mismo hasta casa, de vuelta al cobertizo de botes en la península de Old Mission. De vuelta al lugar donde había permanecido durante 25 años antes de una mañana de lunes en la que nunca dejaré de pensar. Ahora salgo casi todas las tardes, igual que antes de que todo esto sucediera. Me siento en el Grace con una taza de café, acaricio la caoba que Eleanor lijó con sus propias manos y me permito recordarla exactamente como se merece, no como una nota a pie de página en un caso de fraude, sino como la mujer que dedicó 25 años de paciencia a convertir una ruina de $400 en algo que valía la pena proteger con todo lo que me quedaba. Ella descubrió la verdad antes que nadie. Simplemente nunca tuvo la oportunidad de decirla en voz alta. Me gusta pensar que traer su barco de vuelta a casa y poner su nombre en un ala de investigación de un hospital, en lugar de dejar que desaparezca en una cuenta en el extranjero, es lo más cerca que puedo estar de completar la frase que nunca llegó a pronunciar. La traición no siempre viene de un desconocido, ni siempre es tan evidente. A veces llega de forma silenciosa, a lo largo de 3 años de paciencia, de aquellas personas que tenían todos los motivos del mundo para protegerte. Y a veces quien la descubre no es quien todos esperan. Es esa persona discreta en el taller, con su cuaderno y su bolígrafo, que nunca dejó de prestar atención. Nunca confundas el silencio de un hombre afligido con debilidad. Y nunca subestimes lo que una mujer que amó a su familia lo suficiente como para construir algo con sus propias manos hará para protegerla, incluso después de su partida. ¿Alguna vez has descubierto una traición oculta tras una simple discusión familiar? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué hiciste al descubrirla? Comparte tu historia en los comentarios. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo.